Diana de Gales. Las teorías conspirativas sobre la muerte de Diana de Gales son diversas hipótesis surgidas a partir de 1998 acerca de las causas de la muerte de Diana Spencer, princesa de Gales. Las dos investigaciones oficiales llevadas a cabo en Reino Unido y Francia concluyeron que Diana murió a causa de un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, tal y como había informado la prensa en su momento. En 1999, una investigación en Francia halló que la princesa había fallecido como consecuencia del choque del vehículo, con el juez R. Stefan declarando que los paparazzi se hallaban a cierta distancia del Mercedes S280 cuando este se estrelló y que por lo tanto no eran responsables del accidente. Tras analizar las evidencias en una investigación llevada a cabo en Gran Bretaña, un jurado emitió un veredicto de homicidio involuntario por parte del conductor Henry Paul, fallecido en el acto, y los paparazzis que perseguían el coche. El jurado declaró asimismo lo siguiente: además, la muerte de los fallecidos fue causa o contribuyó a ello el hecho de que estos no llevaban cinturón de seguridad y por el hecho de que el Mercedes chocó contra el pilar del túnel de Alma en vez de colisionar con otra cosa. La versión oficial fue rechazada, entre otros, por el Daily Express y el empresario Mohamed Al-Fayed, cuyo hijo Dodi era compañero sentimental de Diana en aquel entonces y murió en el accidente. En 2003, el mayordomo de la princesa, Paul Burrell, publicó una nota escrita supuestamente por Diana en la cual alegaba que su ex esposo, el príncipe Carlos, estaba planeando un accidente de coche que falló con un fallo en los frenos y serias lesiones en la cabeza, con el fin de poder contraer matrimonio de nuevo. En 2004, la Policía Metropolitana llevó a cabo una investigación especial conocida como Operación Paget, encabezada por el comisario John Stevens, para indagar acerca de la veracidad de las teorías conspirativas. Esta investigación analizó 175 supuestas conspiraciones expuestas por Al-Fayed, quien siempre sostuvo la existencia de varios complots y manifestó abiertamente que su hijo y Diana fueron asesinados. Diana Frances Spencer nació en Park House, Sandringham, el 1 de julio de 1961, hija menor de John Spencer, octavo conde de Althorp, y de Frances Ruth Roche. Creció en una familia de la pequeña nobleza junto a sus dos hermanas Sarah y Jane y su hermano menor Carlos. Pasó los primeros años de su vida en la residencia familiar de Sandringham, donde recibió su primera educación a manos de institutrices. En 1968, tras el divorcio del matrimonio Spencer, la pequeña Diana quedó bajo custodia paterna, y aquel mismo año ingresó en la escuela de King's Lynn. En 1970 se trasladó al internado femenino de Riedeswold Hall, y en 1973 ingresó en West Heath, otro internado en el condado de Kent. Entre 1977 y 1978 estudió en Suiza y finalmente se estableció en Londres. Allí trabajó para varias empresas hasta que en noviembre de 1977 conoció al príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra y heredero del trono británico, a quien se unió sentimentalmente 2 años después. El 24 de febrero de 1981, el portavoz del Palacio de Buckingham anunció el compromiso oficial de Lady Diana y el príncipe Carlos. Desde ese momento, Diana trasladó su domicilio al Clarence House, residencia de la reina madre. La boda de la pareja se celebró el 29 de julio de 1981 en la Catedral Londinense de St. Paul y fue oficiada por el arzobispo de Canterbury. Se convirtió en un acontecimiento de amplísima repercusión internacional y se transmitió por televisión a 700 millones de espectadores. En Londres, convocó a más de 1 millón de personas y no faltaron a la ceremonia los principales miembros de la aristocracia europea y 170 jefes del Estado. Por su enlace con Carlos, príncipe de Gales, Diana recibió el título de princesa de Gales. Si bien su familiaridad y simpatía popularizó enseguida entre los súbditos y el apelativo Lady. El 21 de julio de 1982, la flamante princesa dio a luz a su primogénito, el príncipe Guillermo, en el Hospital Saint Mary de Puddington.
Aquel mismo año, Diana de Gales efectuó su primer viaje oficial en solitario para asistir al funeral de la ex actriz y princesa de Mónaco, Grace Kelly. En abril del año siguiente, Diana acompañó al príncipe Carlos a Australia y a Nueva Zelanda, en el que fue el primer viaje oficial de sus consortes. El segundo hijo de los príncipes de Gales, Enrique, nació el 15 de septiembre de 1984. Aunque Diana trató de llevar una vida familiar dedicada y al cuidado de sus hijos, en su agenda se imponía la limitación de los más de 500 compromisos oficiales que el matrimonio estaba obligado a atender anualmente. Hasta 1985, los príncipes de Gales no mostraron desvanencias en público, pero a partir de 1986, la prensa sensacionalista británica comenzó a divulgar indicios de crisis matrimonial, a pesar de que esta familia trataba de ofrecer una imagen de unidad. Lo cierto es que cada vez que se hacían más frecuentes los viajes de Diana en solitario, y en mayo de 1992, después de regresar de la India y Egipto, saltaron a la opinión pública los primeros rumores de separación. La publicación de un libro de Andrew Morton sobre Diana, en el que el autor se reafirmaba en la tesis del fracaso matrimonial y la confirmación de lo que su marido Carlos de Inglaterra mantenía una relación con su vieja amiga Camilla Parker, convirtieron en noticia las especulaciones de los meses anteriores. A principios de diciembre de 1992, los príncipes de Gales se separaron. Salió a la luz la relación sentimental de Diana con James Hilbery y se desató una auténtica guerra de acusaciones mutuas entre los defensores de la princesa y la Casa Real Británica. Algunas fuentes revelaron entonces que tanto el príncipe Carlos como Diana de Gales reclutaron periódicos nacionales para publicar sus propias versiones sobre el detonante de la ruptura. El matrimonio se rompió de forma definitiva en marzo de 1994 y el 29 de febrero de 1996 Diana aceptó divorciarse de Carlos. En los años siguientes de la separación, Diana prestó su imagen pública a diferentes organizaciones humanitarias y apareció en la multitud de actos en favor de los sectores más imaginados de la sociedad, más marginados, Entretanto, la prensa sensacionalista habrá explotado todas las facetas imaginables de su vida privada. Llegó a reconocer su adulterio y la lista real o inventada de los amantes de Lady Di fue creciendo. A James Hilbery se le unieron los nombres de Barry, Philip, Oliver y James. El último con quien se le relacionó a Diana fue el millonario de origen egipcio Dadi Al-Fayed. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997, ambos perdieron la vida en el trágico accidente de automóvil cuando trataban de evitar a los paparazzis y circulaban a gran velocidad por el túnel del puente de Alma en París. Al-Fayed murió en el auto y Diana Spencer fue llevada al hospital donde falleció pocas horas después. La Casa Real Británica accedió al reclamo popular y celebró en su honor un soberbio funeral en Westminster que fue transmitido en directo por la televisión y al que asistieron a cerca de 2 millones de personas. La vida de Diana Spencer, tanto durante su matrimonio como después de su separación, fue tema recurrente de la prensa rosa y de los tabloides sensacionalistas y objeto continuo de atención, no solamente entre los súbditos británicos. La llamada Dianamania, en efecto, extendió más allá de las fronteras del Reino Unido. Todas sus apariciones en público recibieron un tratamiento especial por parte de los medios de comunicación internacionales e incluso su peinado y su modo de vestir fueron imitados hasta la sociedad.
Según la revista Majesty, Lady Di generó cerca de 15 millones de libras en publicidad a los fabricantes de los artículos que utilizaba. Su popularidad acabó siendo inversamente proporcional a la de su marido. Fue siempre considerada una madre ejemplar y tras su muerte hubo incluso propuestas de canonización que finalmente fueron desestimadas.